Se ve que va a ser por dentro de ella, de subirlo, ¿no? Después de pasar el de calcina tan largo.
dice así, hacen las dos seguidas. Aquí capaz de escalada. ¿Me oyes? Arriba había una cadena y eso es, hay capaz de escalada. Eso es una vía de escalada.
Has dado cuenta tú, pero que te tiraba un poco para la izquierda la grapa. Pues aquí hay unos agarres con la mano fenomenal y agarrándose a la piedra lo pasas bien. Sí. Ya. Es que es eso, hay veces que cuando no ponen agua, lo único que si no lo ves es todo. Ese sí que es para volar. Sí, no es lo malo eso. Que llevo pero la pequeña. Bueno, lo único que se podría hacer es bajar en simple y volver a por la cuerda. ¿Me entiendes? No llegará. Bueno, lo único, bajar hasta esta piedra de aquí. Digo, vaya, y me equivoco. Se puede echar a ver si llega o no. Pero te digo que si no, bajar hasta esta repisita y en esta repisita como hay grapas y todo eso, sóltate en la repisa. Se puede echar a ver si llega o no, que no va a ser que va a equivocado yo y llegue. Por eso no va a ser que llegue. Si llega, hay un rapper majo. Yo es que en la cadena esa que has dicho tú, eso es el final de la villa, ¿me entiendes? Ponen ahí y se tiran para abajo de nuevo. Yo pienso que si no pasa nada, deberían de los rappellers de hacerlos de 15 metros, porque no es normal llevar una cuerda chiquitica. Chiquitica que son de 30. Pero vale. Luego podemos probar, que nada cuesta.
esta ya es más alta. Esta sí que no llega. Bueno, hasta la repisa igual. Hasta la repisa sí que llegaba. Pues eso, ya te digo que decían antes del puente, no sé qué, es una broma. Tan malo, pero por si acaso ya estaba, no me hubiera caído.
Pero es que luego cambiamos al pedrusco del frente, ¿te has dado cuenta? Que ahora cambiaremos al pedrusco que hay a mano derecha. Porque veo...
Mirando a ver si llevan un caballo de como ven seguir ahí el suelo. 10 por segundo. Así, a ver si llegue el... Sí, sí, justamente han hecho los 15 metros. Que luego además ya os digo que esto se suele girar. Pero no me digo, Estaba quitado porque se me cae la puedo bajar. Pero fácil. y oye, si quería evitar las grapas, pero la cuerda me obliga este tramo. Claro, me lleva hacia las grapas. Yo sí quería bajar por ahí, pero a ver si me tumbaba aquí. Ahora ya no, ya me lleva para allí. Sí que sobra. Un poquito, pero sobra. Y luego lo que te digo yo, como te vas tirando, vamos a ir todo el rato por la grapa. No piso la grapa, piso la pared para ir mejor. Pero al lado de la grapa, nos sobra más de un metro. Pasa eso, como se estira. Primero asegúrate. Yo ya te estoy sujetando, por si acaso. Bien, pero digo yo ya, para que sepas que estoy pendiente de la cuerda. Vale.
¿Tira o no tira? No tira. Yo lo tengo. Que no te ha soltado la vagadera Villa Ferrata. La veo ahora tensada y cao. Pues no lo ves cómo pueden pasar cosas que te quedas ahí colgado menuda fritada. Dice que como estás en la vía, puedes escalar por los peldaños. Hombre, claro, hay que bajar despacio porque si no, lo veo difícil. Qué más buena. Y yo decía, eso porque tarda y luego me la vuelve un poquito ahí tenso. Claro, estabas asegurado al final